Bueno, pues yo soy Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, en la que llevo trabajando desde aproximadamente mediados de 2013. Bien. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte es ¿por qué los crímenes del franquismo son tan sentidos en Argentina y cuál ha sido el objetivo de la coordinadora desde sus inicios y en la actualidad? Bueno, yo creo que siempre ha habido un vínculo, ¿no?, entre los dos pueblos, ¿no?, que es indudable y es incuestionable, ¿no? Ya partimos de ese vínculo, como pueblos, no tanto como estados, como pueblos. Pero sí que yo creo que también hay un punto ahí muy importante en relación con la solidaridad desde un punto de vista jurídico, incluso judicial, ¿no?, del pueblo argentino, incluso de parte de sus instituciones, con la causa de la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, ¿no? Y es que yo creo que para nosotros siempre ha sido muy referencial, digo para nosotros, aquellos profesionales que nos dedicamos, ¿no?, en el ámbito del derecho a tratar de investigar y enjuiciar en el derecho internacional, digo que siempre ha sido muy referencial los denominados juicios de Madrid, ¿no?, donde se trataba de investigar y donde se investigó judicialmente los crímenes de derecho internacional que se cometieron durante la dictadura argentina. Aquellos juicios yo creo que supusieron desde diferentes ámbitos, tanto desde un ámbito político, social y por supuesto judicial y jurídico, ¿no?, algo pues eso muy importante, un hecho muy extraordinario. En realidad ahí es donde empezamos a desarrollar toda la cuestión de lo que era la jurisdicción universal. Se dieron y se dictaron resoluciones judiciales por parte de los tribunales españoles, yo creo que muy importantes en su momento, pero que luego, cuando han tenido que investigar y enjuiciar los crímenes domésticos, esto es, los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, la transición e incluso más allá, esa doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, esa doctrina mantenida en otros procedimientos, no solamente los relativos a Argentina o Chile, que fueron los más incipientes, los primeros, sino también pues en temas como así El Salvador, Sáhara, etcétera, etcétera, ese corpus jurídico que efectivamente se traspasaba esas resoluciones judiciales o se transmitía a través de esas resoluciones judiciales. Digo que toda esa normativa de derecho internacional desaparece de un plumazo en las resoluciones judiciales que se dictan por parte de los tribunales españoles en relación con la posibilidad de investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, los crímenes franquistas. Digo que, y contestando más en concreto a la pregunta que me hacías, yo creo que ese también es un elemento y es un antecedente muy importante, ¿no?, para que en un momento dado un sector argentino, del pueblo argentino, se solidarice con esta causa, ¿no?, y sobre todo con esta situación de impunidad mantenida por parte del Estado español, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta por parte de los organismos de derechos humanos aquí en el Estado español? Y también siempre ese vínculo que han mantenido con los organismos de derechos humanos argentinos desde prácticamente la década de los 90, ¿no?, desde hace ya muchos años, ya prácticamente 30 años, y yo creo que ahí se establecen unos lazos muy importantes, ¿no?, y hay una interrelación, una solidaridad, y creo que eso pues lógicamente hay que mantener, ¿no?, en todo momento. Y la respuesta por parte de la sociedad argentina, de los organismos de derechos humanos, de allí, de Argentina, en relación con esta situación de impunidad, nosotros siempre lo hemos percibido como algo no solamente muy positivo, sino que además lo hemos percibido muy directamente y de forma muy cercana, ¿no? Y eso también es muy importante, porque desde los primeros viajes que se hicieron a Argentina, tanto para la presentación de la querella como luego para impulsar su tramitación, siempre hemos sentido muy mucho el respaldo, ¿no?, de un sector de la sociedad argentina muy importante y de esos organismos de derechos humanos que siempre han apoyado la causa. Bien, Jacinto, bueno, recientemente se aprobó en diputados la ley de memoria democrática y bueno, tengo entendido que falta, bueno, ahora pasa al Senado ahora cuando al retomarse, ¿no?, el inicio del año aquí en España. Quería preguntarte cuál es la posición de la coordinadora con respecto a ese proyecto de ley y cuáles son sus límites. Sí, el proyecto de ley de memoria democrática actualmente, como bien dices, su tramitación parlamentaria recae ahora mismo en el Senado.
ya ha pasado el trámite completo del Congreso de los Diputados y el Senado lo que tiene de margen a día de hoy es hasta finales de octubre para tramitar, ¿no? Ahora mismo están en el trámite de presentación de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, porque también en el Senado se puede enmendar el proyecto de ley que ha sido remitido por parte del Congreso de los Diputados. Y bueno, pues desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina hemos seguido en el Senado trabajando para que se introduzcan las enmiendas que nosotros consideramos de mayor interés para mejorar el texto y que en definitiva se puede garantizar siquiera mínimamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que no está garantizado con el articulado actual de ese proyecto de ley, ¿no? Bueno, la crítica ya la estoy avanzando. La crítica y la posición por parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina es que es una ley absolutamente insuficiente en materia de justicia. Aquí nos encontramos ante un modelo de impunidad terrible. Esto es absolutamente imposible e inviable. Hasta la fecha se han presentado desde el año 2016 hasta el año 2022 más de 100 querellas criminales contra criminales franquistas como consecuencia de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura franquista, la transición y más allá. Y todas, absolutamente todas, han sido inadmitidas a trámite, invocándose la prescripción de los delitos, invocándose la ley de amnistía e invocándose el principio de legalidad penal. Bien, esos tres elementos no pueden ser abordados directamente por esta ley, por cuestiones estrictamente técnicas, ¿vale? Pero yo creo que no vienen a caso exponer. Pero sí que hay algunos elementos que sí, por ejemplo, la ley de amnistía. Exacto. La ley de amnistía no se toca en el proyecto de ley de memoria democrática, ni siquiera de refilón, ni siquiera a través de una enmienda que se presentó por parte tanto de los dos grupos, la consensuaron los dos grupos parlamentarios que conforman el gobierno actual, Unidas Podemos y Partido Socialista Obrero Español, donde venían a decir que, bueno, que todas las leyes, incluida la ley de amnistía, debía de ser interpretadas conforme al derecho internacional de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, esa es una disposición que ya está contenida en nuestra Constitución, en el artículo 10.2, con lo cual es ridículo que eso se vaya a incorporar a una ley de carácter ordinario, por cuanto que si los juzgados y tribunales españoles hasta la fecha han rechazado, aún existiendo esa disposición de carácter constitucional, la aplicación, han rechazado la posibilidad de investigar los crímenes franquistas porque resulta de aplicación la ley de amnistía, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Esto es, el statu quo jurídico se mantiene tal cual, inalterable e inalterado. Y desde una perspectiva de justicia, la ley, evidentemente presenta todas las deficiencias que puede presentar una ley de estas características. Tampoco hay una serie de disposiciones en la ley que indiquen al gobierno o que indiquen al conjunto del Estado que ese statu quo respecto al modelo de impunidad mantenido hasta la fecha debe de ser modificado y debe ser revertido. La ley no proyecta eso, ni siquiera en su texto concreto, en su articulado concreto, ni siquiera como idea, ni siquiera en la exposición de motivos se hace ningún tipo de mención a esta situación de impunidad, más allá de, de ciertos reconocimientos de carácter simbólico y demás, ¿no? Pero en cuanto a la aplicación efectiva de la reversión de ese modelo de impunidad, no hay nada en la ley que nos indique que efectivamente la situación mantenida hasta la fecha pueda ser revertido a través de ETA. Prevé la creación de una Fiscalía de Sala en materia de derechos humanos y memoria que puede impulsar ciertas investigaciones, siempre en el ámbito de Fiscalía, no en el ámbito de los juzgados y tribunales, porque en definitiva, por mucho que tú investigas en el ámbito de Fiscalía, el fiscal al final tiene que actuar y tiene que actuar ante los tribunales. Y son los tribunales los que tienen la palabra respecto a si se abren o no esas diligencias de investigación de carácter judicial, más allá de lo que la Fiscalía haya podido comprobar y constatar a través de sus propias investigaciones, que se pueden quedar en el ámbito de la Fiscalía y no. O sea, una cosa absolutamente inefectiva. Pero es que además se introduce un elemento como es la jurisdicción voluntaria, ¿no? La declaración, una declaración judicial sobre hechos pasados en un ámbito civil.
Y siempre y cuando además personas que no estén afectadas por esa declaración no se opongan a ese procedimiento. Bueno, en fin, en definitiva, nos encontramos con algo que no da una respuesta acorde a las exigencias en materia de derechos humanos que evidentemente existen, ¿no?, en este ámbito y en esta materia, y que, por cierto, les han venido demandando al Estado español desde diferentes instancias internacionales, fundamentalmente desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero es que tenemos pronunciamientos por parte de relatorías especiales, por parte del Comité de Derechos Humanos, por parte del Comité contra la Tortura, en fin, etcétera, etcétera. También desde el Consejo de Europa se ha venido recordando al Estado español que esta situación de impunidad no es acorde tampoco ni siquiera con el Comité Europeo de Derechos Humanos, ya para referirnos a algo más regional y no universal. En cualquier caso, la ley presenta esas deficiencias en materia de justicia que no van a ser solventadas porque no le van a dar el trámite correspondiente a las enmiendas, no van a ser aceptadas por parte de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas en el Senado, porque tampoco se las dieron en su tramitación en el Congreso. Claro. Con lo cual, presumiblemente, la ley se va a quedar tal cual. Está ahora mismo en el Senado, a lo mejor puede haber un retoque de matiz en algunos de los artículos, pero insisto, lo que es la línea general por parte del proyecto de ley de memoria democrática, yo creo que va a ser aprobado probablemente pues ya más cercana a fechas de fin de año, tal y como está. Y eso no responde, lógicamente, a los estándares internacionales exigidos en este ámbito. En el resto de cuestiones, bueno, pues ha habido ciertos avances, claro. Ha habido ciertos avances porque también nos tenemos que situar y ubicar en que aquí no había nada. Claro. Existía previamente una ley del año 2007 que únicamente contemplaba determinadas cuestiones desde un punto de vista estrictamente administrativo. Ni siquiera establecía un régimen sancionador para determinadas vulneraciones en relación con las propias disposiciones contenidas en la ley, con lo cual, bueno, fue una ley que en su momento pudo parecer que, bueno, poco menos que se rompía con una dinámica, ¿no?, de mantener al margen de lo que es el discurso social y político todo el tema de memoria democrática, pero en realidad es una ley que fue absolutamente insuficiente, inefectiva y, vamos, fue desactivada a las primeras de cambio con el gobierno del Partido Popular en el año 2011, que dijo: aquí no hay ni un solo euro destinado a materia de memoria y sobre todo destinado al tema de exhumaciones por las desapariciones forzadas. Ya está, y ahí se quedó la ley. O sea, una ley que tuvo una vida real mínima, con unas disposiciones mínimas de carácter administrativo, que básicamente de lo que se decía era la privatización de las exhumaciones. Esto es, ponía el peso de las exhumaciones que se pudieran llevar a cabo a los organismos de derechos humanos, a la sociedad civil, a los familiares, a las víctimas, pero nada más, a través de determinadas subvenciones, pero nada más. O sea, ahí nos quedábamos, sí, una remoción de simbología franquista, pero que, bueno, ya que os digo que ni siquiera se articulaba ningún procedimiento sancionado. Ese es el panorama hasta ahora, que efectivamente se está tramitando ese proyecto de ley de memoria democrática. Hombre, en relación con la legislación del año 2007, sí, evidentemente hay avances. Hay avances que, pues bueno, el tema de las subvenciones ya el tema de las exhumaciones, el peso ya no se pone en los organismos privados, en las organizaciones de sociedad civil, sino que evidentemente hay una asunción de la obligación de exhumar por parte del Estado, ¿no? Eso, bueno, en fin, yo creo que es un paso importante, claro, y es un reconocimiento. Claro, todo esto afecta al conjunto del derecho a la verdad. Exacto. Pero claro, el derecho a la justicia, como es decía otra antes, cosa, claro, eso desaparece. Y luego, respecto a lo demás, hombre, también hay un elemento ahí en cuanto a la declaración de la declaración de nulidad de todas las sentencias y resoluciones de carácter administrativo dictadas por los tribunales de represión y por los órganos gubernativos de la materia, porque es que hasta la fecha, hasta el día de hoy, el que estaba condenado por X durante la dictadura, esas sentencias seguían, por supuesto, en vigor y desplegando los efectos que correspondieran, que ya a día de hoy, afortunadamente, no son ninguno, vamos, no hay ninguno, pero que esas sentencias en ningún momento y esas resoluciones de carácter administrativo tampoco habían sido declaradas nulas,
Bueno, eso también puede ser un elemento positivo que contiene el texto de la ley. El resto es mantener un discurso muy simbólico en relación con determinadas cuestiones. Sí que ya establece un régimen sancionador en relación con determinadas cuestiones, lugares de memoria, tema de la remoción de la simbología franquista, monumentos franquistas y fascistas, etcétera, etcétera, ¿no? También hay otro elemento que nos parece positivo, aunque CEACUA única y exclusivamente se centra en el tema de justicia, como pueda ser en la introducción en educación, ¿no? En todo lo que es el currículum escolar de la materia de memoria democrática, pero bueno, luego eso habrá que atender a los contenidos, en fin. Eso a la aplicación efectiva, claro. Habrá que ver, ¿no? Hay un reconocimiento al movimiento memorialista, y bueno, pues también, pero vamos, no existen, más allá de lo que son medidas básicamente declarativas, simbólicas, porque ni siquiera se establece ni se estipula ningún tipo de reparación económica, en relación con las gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometieron en el Estado español durante mucho más de 40 años. Cero. Y ahí quedamos. Con lo cual, en conjunto, el proyecto de ley de memoria democrática, desde CEACUA, consideramos que hay ciertos avances respecto a una situación anterior, porque además veníamos desde la nada más absoluta, y evidentemente esta ley avanza en el sentido que he indicado, pero vamos, presenta unas deficiencias brutales en materia de justicia y unas deficiencias gravísimas en materia de justicia, y esperamos estar equivocados, pero creo que la situación de impunidad y el modelo de impunidad se va a mantener. Totalmente. Bien, Jacinto, la última pregunta con respecto a eso, ¿no? Con la impunidad de la represión franquista que continúa en la actualidad, o podemos hacer un paralelo. En ese sentido, quería preguntarte tu opinión sobre la represión de la España democrática, como por ejemplo por la ley Mordaza, la intervención de Cataluña, la detención de artistas. O sea, ¿qué opinión te merecen los derechos humanos hoy en día, hablando, ¿no?, de la continuidad de la impunidad de los crímenes del franquismo? Bueno, yo respecto a eso, más que mi opinión personal, que también la puedo ofrecer, evidentemente, pero creo que digamos que es mucho más sólido y más solvente lo que, por ejemplo, ha podido decir el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Como órgano de tratado. Y bueno, ha habido una sucesión de informes donde el Comité de Derechos Humanos ha censurado de forma muy severa la actuación legislativa por parte del Estado español en materias tan sumamente hirientes y delicadas como las que tú estabas poniendo encima de la mesa, ¿no? Bueno, la ley Mordaza evidentemente al final nos encontramos con una reversión de derechos total y absoluta. Es la Ley de Seguridad Ciudadana, un proyecto de ley orgánica que en ningún caso responde a seguridad ciudadana, es una ley absolutamente represiva. Es una ley que además otorga una serie de facultades y de prerrogativas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con disposiciones absolutamente ambiguas e inconcretas, con lo cual prácticamente es ofrecerles barra libre en cuanto a su actuación, y además imponiendo un régimen sancionador a la ciudadanía brutal, demencial. Cualquier tipo de sanción, bueno, pues pueden ser miles de euros, ¿no? En cuestiones bastante sorprendentes e insólitas, ¿no? Y claro, todo esto nos encontramos con una ley Mordaza aprobada ya hace años, pero que actualmente el Parlamento español no ha sido capaz de derogarla, modificarla y también, insisto, revertir, ¿no?, esa situación, ¿no? A ver, el tema, por ejemplo, de Cataluña, bueno, pues el tema de Cataluña, evidentemente lo que hubo fue una respuesta por parte del Estado español absolutamente desproporcionada, una respuesta que también ha sido censurada severamente desde instancias internacionales, porque en definitiva nos encontramos siempre actuaciones totalmente represivas, ¿no? Y una involución en cuanto a lo que es
el reconocimiento de derechos y la aplicación efectiva de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que está habiendo además resoluciones internacionales, de carácter internacional, que están poniendo el foco en esa actuación. Ojo, que no solamente fue por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que fue una acción coordinada por el conjunto del Estado, tanto del gobierno como de la Fiscalía, como del Poder Judicial y, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo cual, siempre nos encontramos ante acciones coordinadas, porque estamos hablando siempre de política de Estado, exacto, de los tres poderes. Y eso no se nos puede olvidar, porque al final el que pega la porra, digamos que es el último eslabón de la cadena. Pero evidentemente las órdenes, las instrucciones, la orientación y las resoluciones las dictan otros. Y bueno, en fin, yo creo que, a ver, todo esto lo que pone de manifiesto es que el Estado español lo que tiene son unas carencias democráticas muy importantes. Y esas carencias democráticas, desde nuestra perspectiva y el análisis que hacemos desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Actividad Argentina, viene arrastrado básicamente por ese modelo de impunidad. El modelo de impunidad hace que el Estado no haya sido capaz de asumir unas razones y unos principios democráticos básicos, porque además todas las estructuras del Estado permanecieron inalteradas. Aquí no hubo ningún tipo de depuración. En ningún momento la ha habido. Con lo cual se han venido arrastrando esas estructuras que, bueno, se han ido modificando a través de leyes, a través de determinadas disposiciones, pero nos encontramos con que las personas siguen siendo las mismas, que el poder político y que el poder económico sigue recayendo en las mismas organizaciones y en las mismas personas. En definitiva, nos encontramos con una situación en la que, evidentemente, de aquellos polvos, estos lodos. O sea, yo creo que no podemos desvincular en ningún momento, ¿no? O sea, y las situaciones de impunidad se repiten. El modelo de impunidad no solamente es en relación con los crímenes franquistas, es que hay un modelo de impunidad que protege, pues, amplios sectores del poder, incluido, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y da igual, además, el margen en el que se muevan o en el ámbito en el que se muevan, ¿no? Y, por supuesto, aquí el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder, sobre todo, tanto lo que es el Consejo General del Poder Judicial como la alta magistratura, que no, es con unos perfiles absolutamente conservadores y que nos encontramos con resoluciones que no dejan incluso hasta de impactar desde un punto de vista internacional, ¿no? Como por parte de un poder que está incluido, integrado en un Estado supuestamente democrático, pueden estar dictando unas resoluciones judiciales de estos perfiles, ¿no? Y con esos contenidos jurídicos. Bueno, en fin, sí, sorprende, claro, sorprende mucho, pero esa es la realidad, ¿no? Y aquí el Poder Judicial además tiene una responsabilidad en todo lo que está sucediendo y en todo lo que está aconteciendo muy, muy importante. Y por supuesto el gobierno actual, que el gobierno actual no está actuando, digamos que con la suficiente iniciativa, convicción y por supuesto poniendo encima de la mesa todas las medidas que son y que deben de resultar pertinentes para revertir esa situación de involución de derechos que se desarrolló básicamente a partir, además, en el Estado español hubo, digamos que como consecuencia de la crisis económica, aquello generó una involución bastante importante, ¿no? No es que estuviéramos ni mucho menos en la panacea instalados, pero vamos, sí que hubo una involución muy clara, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para contextualizar, ¿no?, cuál es la situación actual y un gobierno que desde diferentes ámbitos, un gobierno actual que desde diferentes ámbitos ha presentado muchas debilidades, y creo que tiene muchas vías de agua ahora mismo abiertas que debería de solucionar, porque además el plazo se agota, los plazos de legislatura se van agotando, tú no vas a saber cuál va a ser el resultado de las próximas elecciones. De hecho, bueno, yo no quiero ser agorero, pero en fin, las previsiones que hay no son excesivamente positivas, ojalá que me equivoque, y
evidentemente, bueno, tú tienes que impulsar una acción de gobierno muy decidida y tienes que impulsar además una acción de política legislativa también muy decidida. Y todo eso se echa en falta, o por lo menos en determinados ámbitos sí que lo estamos echando en falta, ¿no? Y bueno, en ese sentido poco más puedo decir, puedo contar, que añadéis. Bueno, Jacinto, te agradecemos mucho